¿Qué es la gracia? Vamos a explicar un poco de lo que es la gracia, porque es preciso ante todo tener ideas claras sobre la naturaleza íntima de la gracia santificante, que es la base y fundamento de la inhabitación del Espíritu Santo y toda la Trinidad Beatísima en el alma justificada. La gracia santificante puede definirse diciendo que es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestras almas para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina, hacernos hijos suyos y herederos de la gloria. Y vamos a explicar esta definición para captar mejor su espléndida realidad. Es un don. La gracia es un inmenso regalo de Dios, un don total y absolutamente gratuito que nadie tiene derecho a reclamar desde el punto de vista puramente natural. Una vez en posición gratuita de ese inmenso don, ya podemos negociar con él y merecer nuevos aumentos de gracia y la misma gloria eterna. Pero antes de poseer la gracia, absolutamente nadie puede merecerla, aunque sí pedirla humildemente a Dios con la oración confiada y perseverante. Es un bello y consolador regalo. Y si lo pedimos mediante la oración, humildemente y de todo corazón, Dios no le niega la gracia a nadie. Es un don sobrenatural. Sobrenatural quiere decir que está por encima de la naturaleza, tan por encima que la gracia es una realidad divina, infinitamente superior a toda la naturaleza creada o creable. En efecto, escalonando el conjunto de todas las criaturas creadas por Dios en sus diferentes grados, conocidos por nosotros por la luz natural y por la divina revelación, nos encontramos con los 5 siguientes de mayor a menor. Los minerales son los de categoría inferior, existen pero no viven. Los vegetales viven pero no sienten ni entienden. Los animales viven y sienten pero no entienden ni piensan. El hombre es, como dice San Gregorio, una especie de microcosmos, un mundo en pequeño, que resume y compendia a todos los demás seres creados. Existe como los minerales, vive como los vegetales, siente como los animales y entiende como los ángeles. Quinto, los ángeles, espíritus puros, no tienen cuerpo ni mezcla de materia alguna y son por lo mismo naturalmente superiores al hombre, puesto que están más cerca del ser mismo de Dios. ¿A cuál de estos grados o categorías pertenece la gracia habitual o santificante? A ninguno de ellos, puesto que los trasciende y los rebasa a todos. La gracia, como explicaremos, es una realidad divina que por lo mismo pertenece al plano de la divinidad y está 1000 veces por encima de todos los seres creados, incluyendo a los mismos ángeles. Es una realidad absolutamente sobrenatural, o sea que está por encima, que rebasa y trasciende toda la naturaleza creada o creable. Por eso, la más pequeña participación de la gracia santificante vale infinitamente más que la creación universal entera, o sea que todo el conjunto de los seres creados por Dios que han existido, existen y existirán hasta el fin de los siglos. C. Infundido por Dios. Solamente Dios, autor del orden sobrenatural, puede infundirla en el alma. Todas las criaturas juntas del universo jamás podrán producir la más pequeña participación de la naturaleza misma de Dios, que es
precisamente lo que nos comunica la gracia santificante. D. En nuestras almas. La gracia es una realidad espiritual que radica en el alma, no en el cuerpo. Por ser espiritual, no puede verse con los ojos ni tocarse, ni oírse. Tampoco puede verse ni tocarse el pensamiento ni el amor, y sin embargo, no deja de ser una auténtica realidad que pensamos y amamos. Para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina. Es la primera y más grande prerrogativa de la gracia de Dios. Nos hace verdaderos hijos de Dios. Es una consecuencia necesaria del hecho de que la gracia santificante nos haga partícipes de la naturaleza misma de Dios. Sin esta participación seríamos tan solo criaturas de Dios, pero de ninguna manera hijos suyos. En efecto, para ser padre es preciso transmitir a otro ser la propia naturaleza específica. El escultor que esculpe una estatua no es el padre de aquella obra inanimada, sino únicamente el autor. En cambio, los autores de nuestros días son verdaderamente nuestros padres en el orden natural, porque nos transmitieron realmente por vía de generación su propia naturaleza humana. Es cierto que Dios no nos transmite por la gracia su propia naturaleza divina por generación natural, como se transmite el Padre al Hijo en el seno de la Trinidad Beatísima, sino en forma parcial y por vía de adopción, no natural. Pero hemos de guardarnos de creer que esta adopción divina por medio de la gracia es de la misma naturaleza que las adopciones humanas. De ninguna manera. Cuando un niño huérfano de padre y madre es adoptado legalmente por una familia caritativa, recibe de ella una serie de bienes y ventajas, entre los que destacan el apellido de la familia y el derecho de los bienes a los que se le asignen en herencia. Pero hay una cosa que no le dan ni le podrán dar jamás: la sangre de la familia. Ese pobre niño tiene la sangre que recibió de sus padres naturales, pero de ningún modo la de sus padres adoptivos. En cambio, cuando Dios nos adopta por la gracia, no solo nos da el apellido de la familia divina, hijos de Dios, y el derecho de la futura herencia, el cielo, sino que nos comunica en forma muy real y verdadera su propia naturaleza divina, empleando un lenguaje metafórico, puesto que Dios no tiene sangre, pero que encierra en el fondo una realidad sublime. Podríamos decir que la gracia es una transfusión de sangre divina en nuestras almas. En virtud de esta divina transfusión, de ese injerto divino, el alma se hace de tal modo participante de la misma vida de Dios, que no solo nos da derecho a llamarnos hijos de Dios, sino que nos hace efectivamente tales. Por eso exclama estupefacto el evangelista San Juan: «Ved qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y que lo seamos de verdad». Primera de Juan 3:1. Y el apóstol San Pablo escribe en su carta a los romanos: «Que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor, antes habéis recibido el espíritu de adopción, por el que clamamos Abba, Padre». El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Romanos 8:15, 17. Por la gracia somos pues verdaderamente hijos de Dios por adopción, pero por una especie de adopción intrínseca,
que nos incorpora realmente a la familia de Dios en calidad de verdaderos hijos. G. Nos hace verdaderos herederos del cielo. Es otra consecuencia natural y obligada de nuestra filiación divina adoptiva. Nos lo recuerda San Pablo en las palabras que acabamos de citar. Si hijos de Dios, también herederos. Pero cuán diferente es también por este capítulo la filiación adoptiva de la gracia de las adopciones puramente humanas o legales. Entre los hombres, los hijos no heredan sino cuando muere el padre, y tanto menor es la herencia cuantos más son los herederos. Pero nuestro Padre vive y vivirá eternamente, y con Él poseeremos una herencia tal que a pesar del inmenso número de participantes, no experimentará jamás la menor mengua o disminución, porque esa herencia, al menos en el principal de sus aspectos, es rigurosamente infinita. Es el mismo Dios, uno en esencia y trino en personas, contemplado, amado y gozado con deleites inefables y embriagadores, que en esta vida terrena no podemos ni siquiera imaginar. Se nos comunicarán todas las riquezas internas de la divinidad, todo lo que constituye la felicidad misma de Dios y le proporciona un gozo infinito y eterno. Son las perfecciones insondables de la divinidad. Finalmente, Dios pondrá a nuestra disposición todos los bienes exteriores, su honor, su gloria, sus dominios, su realeza y todos los bienes creados que existen en el universo entero. Todo es nuestro, dice San Pablo, y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Primera de Corintios 3, 22, 23. Todo esto proporcionará al alma una felicidad y dicha inexplicables, que colmará plenamente en abundancia rebosante todas sus aspiraciones y anhelos. Y todo ello lo recibirá el alma en gracia como herencia de vida. A título de justicia tiene derecho a ello. La gracia, como hemos explicado, es enteramente gratuita, un don inmenso de Dios que nadie absolutamente puede merecer desde el punto de vista puramente natural. Pero una vez poseída, nos da la capacidad para merecer el cielo a título de justicia. Hay un perfecto paralelismo y correspondencia entre la gracia y el cielo, como lo hay también entre el pecado mortal y el infierno. La gracia es como el cielo en potencia. No hay entre la gracia y el cielo más que una diferencia de grado no esencial. Es la misma vida sobrenatural en estado inicial o en estado consumado. El niño no difiere específicamente del hombre maduro. Es un adulto en germen. Eso mismo ocurre con la gracia y con la gloria. Por eso pudo escribir Santo Tomás con toda exactitud que la gracia no es otra cosa que un comienzo de la gloria en nosotros. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros.